Soy Laura, tengo 32 años y trabajo como desarrolladora de sistemas. La vivienda, donde había crecido en Amberes, Bélgica, junto a mis padres, había representado todo mi universo. Había invertido cada gramo de mi energía en ese lugar, convencida de que siempre sería mi único santuario verdadero. Cada habitación, cada ventana guardaba el testimonio de mis esfuerzos y los anhelos que había cultivado durante tanto tiempo entonces. Una tarde durante la comida, mi madre golpeó fuertemente la mesa con su cuchara. El ruido retumbó en el comedor como si fuera un veredicto final. Tienes exactamente 2 días para marcharte, declaró con voz cortante. Esta vivienda ahora pertenece a tu hermana. Mi padre simplemente bajó la mirada hacia su plato, sin decir palabra, y mi hermana, quien residía lejos en Ámsterdam y raramente mostraba interés por esta propiedad, de repente lo heredaba todo. Observé cada rincón, recordando cómo había soportado su carga, atendido cada detalle y la había preservado como un verdadero hogar. Todos esos esfuerzos, todo ese trabajo eliminados con una sola declaración despiadada. La que nunca había contribuido con nada recibía todo, mientras que a mí me apartaban como si jamás hubiera sido parte de ese sitio. Me quedé inmóvil, mi respiración se aceleraba. El ambiente era pesado y asfixiante. Sus declaraciones cortaban como dagas, pero debatir era completamente inútil. Me puse de pie sin hablar, subí a mi cuarto, agarré mi celular con determinación y comencé a idear algo que ellos nunca imaginarían. Creían que simplemente me marcharía callada. Estaban muy equivocados. En 2 días, cuando mi hermana pusiera un pie en esa vivienda, lamentaría profundamente haberlo hecho. Al despertar la mañana siguiente en nuestra casa de Amberes, el impacto de las palabras de mi madre seguía presente. Había dedicado años haciendo de esta vivienda nuestro hogar, creyendo que era una promesa compartida entre todos. Al residir con mis padres, había asumido sus responsabilidades, invirtiendo mi alma y mis recursos en cada espacio. Tras su colapso económico, hace 6 años, intervine sin dudarlo. Mi empleo como desarrolladora de sistemas pagaba bien, así que cubrí la deuda hipotecaria, 85.000 euros en 4 años, cuando ellos no podían hacerlo. No lo pensé 2 veces. Era nuestro refugio, donde había madurado, donde cada memoria era invaluable. Todavía recuerdo aquella tarde cuando el banco llamó amenazando con el embargo. Mi padre permanecía sentado en la cocina, con la cabeza hundida entre sus manos y los documentos dispersos por todas partes. Mi madre caminaba nerviosa con la voz quebrada por la angustia. Vamos a perderlo absolutamente todo, repetía. No podía dejar que eso ocurriera. Vacié mis fondos, trabajé turnos adicionales y liquidé el préstamo completo. El alivio en sus expresiones hizo que sintiera que valía cada sacrificio. O al menos eso pensaba entonces. Pinté el comedor de un tono azul suave. Reemplacé las baldosas del piso que estaban dañadas y reparé la escalera que rechinaba constantemente. Cada tornillo que colocaba era como sellar una promesa de mantenernos unidos como familia. Mi hermana, por otro lado, era prácticamente invisible. Vivía en Ámsterdam y nos contactaba tal vez 3 veces al año, siempre demasiado ocupada con su carrera en publicidad. Cuando le comenté sobre la hipoteca, se burló. ¿Es esto problema, Laura?, me respondió en una ocasión con tono desdeñoso. Le envié fotografías del comedor renovado, las nuevas persianas, un sillón cómodo por el cual había ahorrado meses. Nunca contestó. Me convencí de que no importaba. Lo hacía por todos nosotros, por la familia. Por las noches recorría la vivienda. Acariciaba las paredes que había pintado y sentía que me pertenecían. Pero había fisuras bajo la superficie aparentemente perfecta. Mis padres dependían progresivamente más de mí. Mi madre solicitaba ayuda con los servicios y yo los cubría sin quejarme. Mi padre dejó de laborar tras perder su empleo y yo pagaba las reparaciones de su vehículo. No me molestaba, al menos en ese momento pensaba que funcionábamos como equipo. Me sentaba en el comedor que había decorado con almohadones y una alfombra para hacerlo más confortable y imaginaba envejecer en ese lugar. Quizá formar mi propia familia algún día. La vivienda no era simplemente una construcción, era mi evidencia de que podía mantener las cosas funcionando correctamente. Mirando hacia atrás, no percibí las señales de advertencia. Las conversaciones de mi madre con mi hermana se prolongaban y su tono era más cálido que el que usaba conmigo. Mi padre mencionaba su existencia en Ámsterdam, sus logros, con un orgullo que nunca había mostrado por mis propios éxitos. No le presté atención. Me repetía que era normal, eran mis padres, jamás me abandonarían. Pero aquella comida demostró mi error. Su resolución de transferirle la vivienda a mi hermana no solo era injusta, era una traición deliberada. Cada euro que había invertido, cada hora que había trabajado, se sentía robado. Caminé hacia el comedor y observé el sillón que había comprado. No era solo un mueble, era mío, pagado con mis cheques de horas extras. El televisor, la secadora, las persianas, todo mío. Si deseaban expulsarme, me aseguraría de que sintieran exactamente lo que yo había aportado. Mi hermano no había hecho absolutamente nada, pero se mudaría a una vivienda que yo había construido, no si yo podía impedirlo. Saqué mi computadora portátil con las manos ahora decididas. No iba a rogar ni a derramar lágrimas.
Les demostraría exactamente lo que estaban desechando. Temprano esa tarde necesitaba orientación. Así que contacté a Sofía, mi mejor amiga desde nuestros días en la Universidad de Lovaina. Ahora es abogada, con una mente brillante y una actitud pragmática. Siempre es mi referencia cuando la existencia se complica. Sentada en mi habitación, rodeada por las paredes conocidas de nuestra casa familiar en Amberes, le narré el caos de la tarde anterior. Le expliqué cómo mi madre había golpeado la mesa con la cuchara, su voz atravesando el aire con ese ultimátum de 2 días. Y cómo mi padre se había quedado sentado en silencio, permitiendo que ella le entregara la vivienda a mi hermana. Sofía no me interrumpió, simplemente escuchó y su tranquilidad me reconfortó. ¿Posees algún documento legal de la vivienda?, preguntó con tono profesional. ¿Algo de tus padres o de antes de ellos? Le mencioné a mi abuelo paterno, quien había sido el propietario de la vivienda antes de fallecer hace 3 años. Siempre había asumido que, tras su muerte, había pasado a posesión de mis padres. Sofía guardó silencio un momento. Dame 2 horas, declaró. Voy a investigar algo. Pasé ese tiempo inquieta, caminando por el corredor con la mente desbocada. El rostro de mi abuelo no dejaba de aparecer en mis pensamientos. Sus manos ásperas, su voz profunda contándome relatos en el jardín trasero sobre cómo construyó esta vivienda piedra a piedra. Me observaba entornando los ojos y me decía, Laura, este lugar siempre será tuyo. Yo sonreía pensando que era solo su manera de hacerme sentir especial. Ahora ya no estaba tan convencida. Busqué en una vieja caja de mi armario y saqué unas fotografías donde él aparecía junto al roble del jardín con el brazo alrededor de mí. El recuerdo era doloroso y crudo. Sabiendo que mis padres lo habían ignorado todo, Sofía volvió a contactarme con voz tensa y urgente. Laura, no vas a creerlo. Se había comunicado con un colega especializado en derecho sucesorio y había localizado el testamento de mi abuelo en la oficina del registro municipal. Mis padres nunca lo habían mencionado ni una sola vez. Sofía leyó el documento por teléfono y cada palabra me impactó como un golpe. Mi abuelo me había dejado la vivienda a mí, exclusivamente a mí, ni a mis padres ni a mi hermana. El testamento estaba firmado, certificado y registrado 4 años antes de su fallecimiento y me nombraba única heredera de la propiedad de Amberes. Me derrumbé sobre la cama con las manos temblorosas. ¿Cómo es posible que nunca lo supiera?, susurré con voz quebrada. La voz de Sofía se volvió seria. Tus padres tenían acceso al testamento. Decidieron ocultártelo deliberadamente. La verdad fue como un golpe en el estómago. Mi padre y mi madre, las personas en las que había confiado durante toda mi existencia, habían escondido el último deseo de mi abuelo para entregarle la vivienda a mi hermana. Ahora lo comprendía todo con claridad absoluta. Sus largas conversaciones telefónicas con ella, su orgullo por su existencia en Ámsterdam, su silencio sobre mis sacrificios. Me habían observado invertir 85.000 euros en este lugar, reparar cada pieza dañada y aún así planeaban entregárselo a alguien que no había visitado en años. Se me oprimió el pecho en una mezcla de furia y dolor. No era solo injusticia, era una traición calculada, deliberada, una puñalada por la espalda a todo lo que había creído sobre la familia. Me levanté, apreté la mandíbula y me dirigí a la cocina. La vieja taza de té de mi abuelo estaba sobre la encimera, una reliquia agrietada que había conservado. Al tomarla recordé su promesa, su confianza en mí. Habían intentado borrar eso. Reescribir su legado por sus propios intereses egoístas. ¿Por qué? Porque mi hermana había establecido una vida más presentable, porque pensaban que yo simplemente lo aceptaría sumisamente. No estaba completamente segura. Pero no importaba realmente. Habían cruzado una línea imperdonable y no iba a permitir que ganaran. Sofía interrumpió mis reflexiones. Este testamento es completamente irrefutable, Laura, afirmó. Tienes derechos legales absolutos sobre la vivienda. Podemos impugnar esta situación. Sus palabras fueron como un salvavidas que me sacó de la confusión. Aún no sabía exactamente qué medidas tomar. Pero sabía que no iba a rendirme pasivamente. Tomé un cuaderno del cajón con las manos ahora más firmes y comencé a enumerar todo lo que podía utilizar como evidencia. Extractos bancarios, recibos de compra, pruebas de mis contribuciones financieras. Sofía prometió reunirse conmigo a la mañana siguiente para trazar un plan de acción detallado. Mencionó algunas medidas legales que podíamos implementar, como presentar una demanda para hacer cumplir el testamento, pero teníamos que actuar con rapidez. Mis padres pensaban que me habían tomado por sorpresa, que haría las maletas y me marcharía dócilmente. No tenían la menor idea de lo que yo era capaz de hacer. Me senté a la mesa con el bolígrafo en la mano, lista para luchar por lo que legítimamente me pertenecía. Al despertar temprano la mañana siguiente, mi cuaderno aún estaba abierto desde la planificación de la noche anterior. Mis padres se habían marchado a visitar a unos conocidos en Gante, dejando la vivienda en completo silencio.
Me quedé de pie en el comedor mirando el sillón que había comprado con mi primer salario significativo, un lujoso sillón beige por el que había tardado meses en ahorrar diligentemente. Si me obligaban a abandonar el lugar, no iba a dejar mis pertenencias para que mi hermana se las apropiara sin más. Tomé un bolígrafo y empecé a hacer una lista exhaustiva de todos los artículos que había adquirido personalmente. El televisor de pantalla grande montado en la pared, la secadora del sótano, las persianas que había seleccionado para que combinaran con la pintura azul que yo misma había aplicado con tanto cuidado. Cada artículo era como una parte de mi ser. Una prueba de los años que había dedicado a mantener viva esta vivienda. Contacté a Sofía para ultimar nuestra estrategia legal. Ya estaba en su oficina y su voz sonaba clara al otro lado del teléfono. Presentaremos una reclamación para hacer cumplir el testamento de tu abuelo, explicó. Es directo, pero necesitamos evidencias de tus contribuciones económicas. Saqué una carpeta repleta de recibos. Cada compra, cada reparación, cada euro que había invertido meticulosamente documentado. Sofía sugirió obtener una declaración jurada ante notario para documentar mi papel financiero y acordamos reunirnos posteriormente para firmarla. Sentí una oleada de control. Como si finalmente estuviera recuperando lo que legítimamente era mío, pero primero tenía que asegurar mis pertenencias personales. Busqué en internet empresas de transporte en Amberes y encontré Transportes Flamencos, una empresa local con excelentes críticas. Llamé y hablé con un hombre llamado Mark, explicándole que necesitaba un servicio urgente. ¿Puede realizarlo hoy mismo?, le pregunté con voz firme y decidida. Dudó brevemente, pero luego accedió a enviar un camión al mediodía. Le di la lista completa: el televisor, el sillón, la secadora y algunos objetos más pequeños como el horno microondas y la cómoda de mi dormitorio. Son mis pertenencias personales, le expliqué. Me llevo lo que me pertenece. Mark no hizo preguntas innecesarias, solo confirmó la dirección y me proporcionó un presupuesto razonable. Colgué con el pulso firme, sabiendo que era absolutamente lo correcto. Mientras esperaba, recorrí la vivienda, revisando mi lista meticulosamente. La mesa de la cocina que me había dejado mi abuelo no era mía técnicamente, pero las sillas sí lo eran. Las compré el año pasado, después de que mi madre se quejara constantemente de las viejas. Las etiqueté con notas adhesivas de colores, marcando claramente lo que se quedaba y lo que se marchaba. El proceso fue metódico, casi terapéutico, como si estuviera recuperando fragmentos de mi existencia. Evité pensar en mis padres o en mi hermana, concentrándome completamente en la tarea. Cada objeto que marcaba era un recordatorio tangible. Este era mi trabajo, mi dinero, mi hogar que yo había preservado. Alrededor de las 10 sonó el timbre insistentemente. Era la señora de Brice, nuestra vecina de enfrente. Una mujer amable de unos 65 años que siempre nos traía galletas de especias en Navidad. Me había observado por la ventana dando vueltas y vino a verificar cómo estaba. ¿Estás bien, Laura?, me preguntó con mirada genuinamente preocupada. No le conté nada sobre el testamento ni la decisión de mis padres, me parecía demasiado delicado y privado. Pero le confesé que estaba retirando mis pertenencias. Es complicado, le dije esbozando una sonrisa forzada pero educada. Ella me apretó el brazo con afecto. Siempre has sido buena con esta vivienda, pase lo que pase. No te lo mereces en absoluto. Sus palabras me impactaron profundamente y parpadeé, para contener las lágrimas, inmensamente agradecida por su apoyo incondicional. El señor Pites, otro vecino cercano, se detuvo poco después con las botas de trabajo aún polvorientas por su turno de mañana en la fábrica. Conocía bien a mi abuelo y siempre intercambiaban relatos sobre sus viajes de navegación. Este lugar significaba muchísimo para él, comentó mirando a su alrededor con nostalgia. Para ti también. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar sin quebrarme. Su amabilidad me dio fuerzas renovadas. Me recordó que no estaba sola en esto. Aunque mi familia me hubiera dado completamente la espalda, les di las gracias sinceramente, prometiéndoles que se lo explicaría más adelante con detalle, y se marcharon con un silencioso gesto de asentimiento comprensivo, dejándome continuar con mi trabajo. Los del transporte llegaron puntualmente al mediodía. Un equipo de 4 hombres con una furgoneta blanca grande. Les acompañé por toda la vivienda, señalándoles cuidadosamente los objetos etiquetados. Trabajaron con eficiencia, llevando el sillón y el televisor al camión, envolviendo la secadora en mantas gruesas para evitar arañazos o daños. Verles sacar mis pertenencias me resultaba extraño emocionalmente, como si estuviera desmantelando mi existencia pieza por pieza. Pero también me parecía absolutamente correcto. No iba a permitir que mi hermana se beneficiara de mi esfuerzo. Sofía volvió a contactarme para confirmar la hora de nuestra reunión y recordarme que guardara todos los recibos de los gastos de transporte. Esto refuerza significativamente tu caso legal, explicó con profesionalismo.
Estuve de acuerdo y mi determinación se hizo aún más firme y resuelta. La última hora de la mañana, la vivienda parecía notablemente más vacía. Pero yo me sentía paradójicamente más fuerte que nunca. Mis padres y mi hermana pensaban que podían borrar mi presencia de este lugar. Estaban a punto de descubrir que estaban profundamente equivocados. A media tarde, la vivienda parecía completamente vacía de mis contribuciones. Mis pertenencias se habían marchado con los transportistas hacia un almacén seguro. Me quedé de pie en el comedor, cuyas paredes desnudas reflejaban la ausencia del sillón y el televisor que me había llevado. El silencio pesado se rompió con unos golpes secos y fuertes en la puerta principal. La abrí y me encontré a mi hermana Elena allí de pie con la maleta a sus pies y los ojos entrecerrados como si, ya, fuera la dueña absoluta del lugar. Había venido en avión desde Ámsterdam, probablemente imaginando que se encontraría con una vivienda completamente amueblada y lista para ocupar. Me preparé mentalmente sabiendo que esta confrontación no sería civilizada en absoluto. Elena me empujó bruscamente, haciendo sonar sus tacones sobre el piso de madera. ¿Dónde está absolutamente todo?, espetó escudriñando la sala vacía con incredulidad. Su voz era aguda, llena de prepotencia característica. Crucé los brazos y me quedé junto a la puerta firmemente. Me llevé lo que me pertenece, declaré manteniendo un tono tranquilo pero firme. Ella se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la indignación. Tuyo. Mamá y papá dijeron que esta vivienda ahora es exclusivamente mía. No puedes despojarla de todo así. Di un paso adelante con voz firme pero fría como el hielo. Yo pagué ese sillón, el televisor, la secadora, absolutamente todo lo que me he llevado. Tú no has contribuido con ni un céntimo en años. Abrió mucho los ojos, pero no se echó atrás en su actitud. ¿Crees que tienes algún derecho porque has gastado algo de dinero aquí?, replicó con desdén. Ahora esta es mi vivienda, Laura. Tú te marchas inmediatamente. El aire crepitaba de tensión palpable. Apreté los puños, luchando contra el impulso de gritar todo lo que sentía. No has estado aquí en años completos, afirmé. Mantuve este lugar en pie mientras tú estabas en Ámsterdam ignorándonos completamente. Elena se rió, un sonido áspero y amargo que resonó en las paredes vacías. Oh, por favor, qué dramática. Te quedaste aquí por lástima propia, haciendo de hija ejemplar. Mamá y papá me eligieron a mí por una razón válida. Sus palabras me dolieron profundamente en el alma, pero no me inmuté externamente. Se equivocaron completamente, declaré acercándome a ella con determinación. No sabes ni la mitad de lo que he hecho por esta familia durante años. Recorrió la vivienda furiosa, revisando la cocina, el sótano, con el rostro cada vez más enrojecido por cada rincón vacío que descubría. Las sillas, las persianas, gritó volviéndose hacia mí con furia descontrolada. Te lo has llevado absolutamente todo de valor. La miré fijamente a los ojos sin pestañear. Solo lo que pagué personalmente. ¿Quieres una vivienda? Amuéblala tú misma con tu propio dinero. Las manos de Elena temblaban mientras sacaba su teléfono y su voz temblaba de rabia contenida. Eres increíblemente egoísta. Voy a llamar a mamá y papá ahora mismo. Ellos se encargarán de ti de inmediato. Me encogí de hombros, apoyándome contra la pared con calma deliberada. Adelante. No están aquí en este momento. Se quedó paralizada, visiblemente confundida. ¿Qué quieres decir exactamente? No le di más explicaciones innecesarias, solo la observé mientras marcaba el número con los dedos temblorosos de frustración. Elena se paseaba por la cocina, vacía con el teléfono pegado a la oreja, alzando la voz mientras hablaba con mi madre. Ha destrozado completamente la vivienda, mamá. Está vacía. No hay nada. Me quedé en silencio absoluto, dejándola despotricar libremente. Colgó y me miró con ira desbordada. Vuelven esta noche desde Gante, declaró con tono venenoso. Estás acabada, Laura. No respondí en absoluto, solo señalé la puerta con gesto tranquilo. Ya sabes dónde está la salida. Cogió su maleta murmurando entre dientes insultos y salió furiosa, dando un portazo tan fuerte que el marco entero vibró intensamente. Me quedé allí plantada con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la determinación más firme que nunca. Elena pensaba que podía entrar triunfalmente y quedarse con todo sin consecuencias. No tenía la menor idea de lo que se le venía encima próximamente. Cerré la puerta con llave firmemente, lista para el siguiente paso de mi plan. Esa noche estaba en el departamento de Sofía, en el centro de Amberes, con mis pertenencias guardadas a buen recaudo en un almacén cercano seguro. Mi teléfono no paraba de vibrar insistentemente, con el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla repetidamente. Dejé que saltara el buzón de voz cada vez, sabiendo lo que se avecinaba inexorablemente. Elena les había llamado desde Gante y ahora estaban afrontando las consecuencias directas de sus decisiones injustas. No estaba preparada para oír sus voces acusadoras todavía. En su lugar tomé un sorbo de té en la encimera de la cocina de Sofía con el peso de los últimos 2 días asentándose en mis huesos exhaustos.
cuando finalmente escuché el buzón de voz acumulado. La voz de mi madre era estridente, casi irreconocible por la histeria. Laura, ¿qué has hecho exactamente? Hay un extraño completo en nuestra vivienda. La voz de mi padre se interpuso cargada de incredulidad absoluta. Un hombre dice que ahora es suyo legalmente. Explícate inmediatamente. No volví a llamar en absoluto. La verdad era que se habían topado con una realidad que ellos mismos habían creado deliberadamente. Sofía había trabajado con rapidez extraordinaria, aprovechando el testamento de mi abuelo para presentar una demanda legal que sacara a la luz su engaño deliberado. La vivienda se había vendido de forma discreta y completamente legal a un nuevo propietario, un inversor local que no había dudado en aprovechar la oportunidad de comprar una propiedad en Amberes a precio razonable. Yo no había orquestado la venta directamente, pero había puesto las cosas en marcha decisivamente, haciendo valer mis derechos legítimos heredados. Mi teléfono volvió a sonar insistentemente, esta vez era mi padre. Respondí manteniendo la voz firme y controlada. Papá, no voy a volver jamás, le dije antes de que pudiera hablar siquiera. Tú escondiste deliberadamente el testamento de mi abuelo. Intentaste darle mi vivienda a Elena sin mi conocimiento. Él balbuceó con una mezcla de ira y sorpresa en sus palabras entrecortadas. Estábamos protegiendo a la familia completa, no puedes simplemente. Lo interrumpí tajantemente. Protegían a Elena, no a mí en absoluto. El testamento era completamente claro. Esto es exclusivamente culpa tuya. Colgué con las manos temblorosas, pero con una determinación inquebrantable. A continuación llamó a mi madre con un tono agudo y acusador que conocía demasiado bien. Laura, nos estás destrozando completamente. Ven inmediatamente a arreglar esto. Respiré hondo y respondí con voz fría y distante. Ya estoy completamente harta de arreglar vuestros errores continuamente. Hablad con Sofía sobre el testamento legal. Colgué definitivamente y silencié el teléfono por completo. Sofía estaba sentada frente a mí con el portátil abierto y unos papeles esparcidos sobre la mesa de trabajo. Están entrando en pánico absoluto, comentó con mirada aguda y analítica. El nuevo propietario tiene la escritura legal. No pueden deshacer esto de ninguna manera. Asentí con la cabeza, mirando fijamente mi taza de té. La vivienda por la que había luchado incansablemente, en la que había invertido toda mi existencia, había desaparecido. No porque yo quisiera venderla voluntariamente, sino porque las acciones de mis padres me habían obligado a tomar esa decisión. Sentí una punzada de pérdida inevitable, pero también un extraño alivio liberador. Me habían subestimado completamente. Pensaban que cedería ante la presión familiar. Estaban profundamente equivocados. Mis padres seguían llamando insistentemente, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados y suplicantes. Laura, somos tu familia, suplicaba mi madre en uno de ellos con voz quebrada. No puedes hacernos esto tan terrible. No respondía ninguno. Cada mensaje era como un peso adicional, pero me negaba rotundamente a cargar con él más. El testamento de mi abuelo era mi escudo legal. La prueba irrefutable de que esa vivienda era para mí exclusivamente. Yo no era quien había traicionado la confianza familiar, eran ellos quienes lo habían hecho deliberadamente. A medida que avanzaba la noche interminable, me senté con Sofía a planear mis próximos pasos cuidadosamente, sabiendo que nunca volvería a esa vivienda ni a las mentiras que albergaba. Meses más tarde, estaba de pie en mi nuevo departamento de Bruselas con la luz del sol entrando brillantemente por la ventana. Amplia. Había construido una existencia propia, libre completamente del peso de las expectativas de mi familia. Había conseguido un empleo en una empresa tecnológica local innovadora, una compañía pequeña pero dinámica, donde se valoraban genuinamente mis ideas y contribuciones. Mis días estaban llenos de reuniones productivas, salidas a la cafetería de la calle y tardes tranquilas organizando mis muebles recuperados, mi sillón, mi televisor, las piezas por las que había luchado para conservar. No había hablado con mis padres ni con Elena desde aquella noche en casa de Sofía y había bloqueado sus números permanentemente. Al principio el silencio era pesado emocionalmente, pero me di espacio vital para respirar, para redescubrir quién era realmente, sin su sombra opresiva. Me enteré por un amigo común de que Elena se había apresurado a comprar una nueva vivienda en Ámsterdam finalmente. Esperaba heredar la casa familiar sin coste alguno, pero al venderse tuvo que echar mano de sus ahorros acumulados. La noticia no me alegró particularmente, pero me pareció completamente justa. Había dado por sentado que podía quedarse con lo que no era suyo y ahora estaba pagando el precio de su arrogancia característica. Mis padres se enfrentaban a sus propias consecuencias inevitables. Sin la vivienda se habían mudado a un pequeño departamento de alquiler en las afueras de Amberes, muy lejos de la casa que habían intentado controlar manipuladoramente. La noticia se extendió rápidamente en nuestra comunidad tan unida de vecinos. Personas como la señora Debris y el señor Pites, que me habían apoyado sinceramente, no ocultaron su decepción profunda. La reputación de mis padres, antes sólida, se derrumbó cuando la gente se enteró de que habían ocultado los deseos de mi abuelo deliberadamente.
también tenían problemas económicos serios, sin propiedades que ignorar y con los gastos legales acumulándose por sus intentos fallidos de impugnar la venta legalmente. No conocía los detalles específicos y francamente no quería conocerlos. Sus decisiones los habían llevado exactamente hasta allí y yo ya no quería cargar con su peso emocional nunca más. Sofía se convirtió en mi apoyo fundamental, llamándome regularmente con su agudo instinto de